3 minutos pasan de las 11 de la mañana. Martín Pascal es el entrenador del ascendido Central Entrerriano. Gracias por venir. ¿Qué hace, Martín? Bueno, muchas gracias. ¿Cómo andás? Por la invitación. Pero bien. mirá vos dónde bien, yo bien. lo conozco a Martín desde que jugaba en BH. Yo vivía en Gualeguay todavía. Y ahora entrenador de Central ascendido. ¿Es tu primera experiencia como técnico? En Central Entrerriano como entrenador profesional de primera, sí, hace 1 año y medio que estoy. Sí, pero... pero sí. ¿Pero es tu primer club? Tal cual, post retiro como jugador, que fue hace 1 año y medio. Tenía un par de opciones, se dio de casualidad porque Mariano, el técnico que estaba, Paniza, que estaba en su momento, por cuestiones familiares retiró, decidió irse. Y bueno, justo viste cuando vos decís, se alinearon las cosas para que pueda venir. Y bueno, obviamente que primero con un poco de duda, decir, listo, mi primera experiencia que sea Central, un club que exige, era un gran desafío. Pero bueno, por suerte las cosas vienen saliendo bien. ¿Ahora qué te decía? Porque digo, ahora ya conseguiste lo más difícil. Primero lo que me dirá, déjame hinchar los huevos, déjame disfrutar esto. Ahora tengo una final ahora por jugar. Sí. Pero la cabeza te debe volar, ¿o no? A vos, a los dirigentes, en el club, con lo que viene. Digo, obvio que hay que pensar en lo que viene ahora, que es ponerle la frutilla a la torta. Pero viene un desafío lindo. Tal cual, como vos decís, todavía nos hemos tomado un par de días como para bajar un poco. Era el gran objetivo. Era el gran objetivo. Somos 110 equipos en el torneo. O sea, yo no es que arrancamos el día 1 y le dije a los chicos el objetivo es ascender. Sería que les estaría mintiendo, porque la realidad es que es algo que está muy lejano. Uno como que se va planteando pequeños objetivos para de a poco de ir viendo que se van abriendo puertas y va viendo la posibilidad. Después cuando vio que era factible y se termina dando, bueno, listo, uno que de a poco va cayendo en lo que hemos logrado, pero lógicamente ya con el objetivo cumplido quiere coronarlo, tratar de cerrar un torneo prácticamente perfecto y lógicamente después sí, tener un poco de descanso, porque la verdad que es un torneo muy largo, porque no es solamente son estos 5 meses que duró el torneo, sino que viene desde agosto del año pasado que hay que jugar un prefederal para poder clasificar. Entonces es 1 año de torneo y se necesita un poco bajar. Tal desgaste. Tal cual. Ahora ustedes terminan la semana que viene. Después veremos si en 2, en 3 partidos, cómo será la historia. Nadie les quita lo más importante, porque el objetivo es ascender. Después, ahora viene, como ahí, como te decía recién, la frutilla del postre. ¿Y ahí frenás hasta cuándo? Y ya, lo que sí ya hay fecha de que en la Liga Argentina el inicio es el 2 de noviembre. Que arranca, todavía no está definido la cantidad de equipos y demás. Lo único que está definido, tenés un parate importante. Tenemos una fecha y eso nos da quizás el hándicap y la tranquilidad. Tenés 3 meses para pensar en eso. Tal cual, 3 meses. Vos decís, bueno, listo, podemos tomar un mes para poder descansar o para poder empezar a planificar y ya mediados de septiembre, fines de septiembre, ya empezar a entrenar y empezar a prepararnos para el torneo y enfocarnos ahí sí al 100%. La última vez que ascendió Central a esta liga que van a jugar ustedes ahora, ascendió y el primer año estaba puntero hasta que vino la pandemia. Ayúdame vos porque yo no entiendo mucho de básquet. Dale. ¿Usó el plantel parecido con el que había ascendido o cambió muchos jugadores? Cambió un par de jugadores, puedo sostener a varios referentes. Lo que pasa de una categoría a la otra es que no todas las categorías se juegan con las mismas fichas de jugadores. Fichas quiere decir que en el básquet, por edades, ¿me entendés? Yo no puedo tener 12 somos jugadores en la plantilla, no puedo tener 12 jugadores de más de 23 años o grandes. Yo tengo la categoría en el federal en el que jugamos, me permitía tener solamente en mi plantel 5 jugadores mayores de 21 años. Ajá. Solo 5. Y después 7 son menores de 21 años. ¿A qué apunta la categoría? Que es una liga de desarrollo. Sí. Una liga en la que... Está buena la idea. Tal cual, ¿me entendés? Ahora, en esta segunda categoría, cambian esa ficha. Nos da la posibilidad de tener 7 mayores y, o sea, nos invita a poder sumar. Lógicamente que la idea
también como fue en esa temporada de Central, es sostener una base, poder que los chicos que se lo han ganado puedan seguir en el club y poder incorporar también jugadores que nos jerarquicen más y que nos eleven un poco más, sabiendo que vamos a jugar una categoría que nos va a exigir mucho más y que está lógicamente en otro nivel. ¿Cómo fue el cambio de ser jugador a ser técnico? Duro. Porque cuando yo escucho a los jugadores que dan ese paso, fundamentalmente en el fútbol, que es lo que yo consumo, lo que te dicen es, lo vivo con mucho más nervio, porque una cosa es estar adentro y que la cosa dependa directamente de vos, y bueno, el entrenador prepara todo. En el básquet el técnico es muy importante, o sea, en el fútbol también es muy importante, pero la sensación es que en el fútbol, corregime si digo alguna barbaridad porque no conozco mucho el deporte, pero en el fútbol el técnico es más importante en la semana, y el básquet el técnico es importante en el día del partido también. Es decir, con una jugada, con un tiempo muerto, puede cambiar muchas cosas. ¿Cómo fue ese proceso, ese cambio? La verdad que fue un proceso que me fue llevando muchos años, siendo jugador todavía, porque yo, fui técnico formativo, de categoría formativa mientras jugaba. Entonces es como que yo ya veía y yo sabía, ya tenía en claro que iba a ser una vez que me retire, por dónde iba a ir lo mío. Lógicamente, una vez que uno toma la decisión de ponerle fin a su carrera como jugador y de ponerse del otro lado, se da cuenta que las responsabilidades son otras, y que debe estar mucho más ocupado de todo lo que requiere y lo que conlleva llevar un equipo adelante. No es que yo solamente cuando era jugador recibía órdenes, me decían tenía que hacer esto, esto y esto, o hacía lo que yo sabía hacer, y ahora tengo que intentar armar un equipo de trabajo, un equipo de jugadores, poder llevarlo adelante, que funcionen como tal, y lógicamente que la responsabilidad es otra, y eso es la gran diferencia. Yo siento un grado de responsabilidad mucho más grande de que cuando jugaba. El desgaste también, pese a que no es físico, es mayor. Y también, como vos decís, en el básquet el técnico tiene mucha injerencia porque puede estar actuando continuamente durante el juego. Cambios, entra, sale continuamente. No es que si yo saco a tal jugador no lo puedo volver a poner. A los 2 minutos puede volver a entrar. Tácticamente podés ir moviendo cosas durante el juego, podés cambiar, pedir un minuto, hacerlo descansar y decirle listo, ahora vamos a cambiar y vamos a hacer esto, y dejarlo en claro en 1 minuto, y vamos a la cancha y vamos a plasmarlo. Que son cosas también que son trabajadas, no es que uno va inventando o le va saliendo durante el juego. Es todo un proceso y un trabajo. El proceso y el trabajo que a mí me ha llevado para poder llegar a lo de hoy lleva 1 año y medio, no son estos últimos 5 meses o lo que llevó este torneo. Entonces es un trabajo de 1 año y medio. Pero a ver, de los que saben, te insisto, porque yo lo vivo de lejos, pero que describen que el equipo encontró su plenitud en el momento más difícil del torneo, que es en el final. Si lo mejor del equipo se vio en el final del torneo. Sí, porque en el básquet quizás vos te llevo al fútbol, que es donde vos estás, quizá en un torneo en donde vos todos contra todos y es por punto, capaz que vos podés sacar una leve diferencia al principio, y aunque a lo último te va un poco mal, capaz que ya una diferencia que vos hiciste antes te da el hándicap de igual así todo por puntos llevarte un torneo. Pero en el básquet es diferente, porque en el básquet vos primero tenés una etapa de clasificación y después todo playoff, es mata-mata, es como vamos al fútbol, en una liga argentina de fútbol. La Copa Argentina, quedó afuera Boca. Nos tocó quedar afuera. Sí, lo que te pasa igualmente, o la sensación que me da a mí, siguiendo con la analogía futbolera, es que vos te podés venir abajo en el fútbol, pero te metés atrás, llegás a los penales. En el básquet es como no se puede. Es mucho más lógico en ese sentido. Siempre gana el mejor. O el 90% de las veces, muy difícilmente, porque aparte, como son partidos de ida y vuelta, y no es que es a un partido. En el básquet no existe el mereció ganar, como en el fútbol. Claro. En el básquet, mereció ganar, ganó. Podés tener un partido malo. Lo tuvimos en el sur, en Pérfora, en el primer partido de esta serie. Lo tuvimos, no tuvimos efectivo, tuvimos... ¿Te asustó un poco eso o no? Sí, porque nos obligó a venir con desventaja y obligado a ganar los 2 juegos. La presión la pasamos a tener nosotros. Y tuvimos un mal partido, pero nos dio lugar a recuperarnos y a ganar los 2 partidos en nuestra cancha por 25 puntos. Bueno, a mí me lo dijo Marco, que sí sabe básquet, y me decía,
Pues Central jugó mal como visitante y así todo tuvo un partido hasta el final. Claro. Va a ganar y va a ganar bien. Eso es lo que intenté transmitirle en la semana a mis jugadores. Primero que íbamos a tener la confianza y la tranquilidad de que íbamos a estar en nuestra cancha, nuestra gente, nuestro vestuario, todo. Y segundo, que nosotros íbamos a mejorar respecto al partido que tuvimos allá. Y si mejorábamos y le sumábamos todo lo demás del contexto, deberíamos marcar una diferencia con respecto al otro equipo. Fue así, se dio en los dos partidos, pese a que fueron partidos diferentes, terminan siendo similares en sus resultados. Y creo que los chicos afirmaron lo que vinieron haciendo durante toda esta última parte del torneo que han estado sin duda en el techo del rendimiento. ¿Qué sentiste? Digamos, cuando viste que ya el partido no se escapaba, porque digo, esto de ganar con holgura también te debe haber dado el recorrido de los últimos minutos de otra manera, digamos, no lo sufrís, no fue Boca Instituto de la Liga Nacional que decía hasta el último minuto. ¿Qué sentiste, digamos, cuando te diste cuenta que ya estaba? Y ahí es como que uno empieza a como te digo, un torneo muy largo, un torneo que no es que arrancás y decís, listo, arranca como candidato. Es muy difícil, somos 110 equipos, diferentes zonas, aunque a vos en tu zona te vaya bien, si a otro equipo en su zona le fue mejor, ya tiene ventaja localía, te obliga a ir a ganar afuera. Son 3 partidos. Me viene que la satisfacción y la tranquilidad del trabajo que pudimos hacer durante muchos meses. Y yo lo redondeo en 18 meses, que es 1 año y medio, porque fueron 3 torneos. Nosotros en el federal pasado tuvimos a una serie de jugar por el ascenso. En mi primer torneo como entrenador. Y estaba a la frente. Y quedamos afuera con el equipo que terminó saliendo campeón del torneo. Era un equipo que venía con un proceso de trabajo y que dije, mirá, es por ahí, porque ellos también habían pasado en torneos anteriores de que no se les había dado, pero seguían por la misma línea, seguían machacando. Bueno, nosotros intentamos tratar de en el prefederal sostener, lo ganamos bien, y ahora en el federal que se nos haya dado, la verdad que me dio la tranquilidad y la satisfacción de haber hecho un buen trabajo. Y también veía lo que era el estadio, veía lo que era el contexto, lo que era la gente, locura. De haberlo devuelto a centrar a algún lugar en el cual se había bajado por cuestiones económicas o cuestiones de incertidumbre post pandemia. Sí, el tiempo le dio la razón a la dirigencia, ¿no? Claro, entonces dijo, pero también con la tranquilidad, yo creo que la dirigencia también eso lo sabe, tarde o temprano Central iba a volver, porque es un equipo que se prepara para esto, que intenta ser siempre protagonista, y capaz que no se nos dio el año pasado, listo, este año lo volvimos a intentar y se nos dio, y si no se nos da este año, el año que viene lo íbamos a volver a intentar, y en algún momento iba a caer. Y bueno, y la verdad que la tranquilidad, la satisfacción de haberlo devuelto a la segunda categoría y que es donde debe estar, una alegría enorme. Es un club Central para tomar real dimensión. Vos no sos de acá, sos de Concepción. Bueno, vos sos de Rocamora, ¿no? Parque Sur. Ah, ¿sos de Parque Sur? Mirá vos. Sí, pero jugaste en Rocamora. Jugué muchos años en Rocamora, pero desarrollado. Pero Rocamora es uno de los equipos de la provincia, ¿no? Sí. Y con Central pasa eso también. Tal cual. Es un equipo reconocido en toda la provincia. Sí, sin duda, de los más grandes de la provincia, reconocido a nivel nacional. A ver, vos jugabas este torneo y a cada equipo que te enfrentabas, lo primero que escuchabas era Central, un equipo con historia que ha jugado Liga Nacional. ¿Pesa eso, Martín? Sí, lógico, porque qué sé yo, Pérfora con el equipo que jugamos ahora viene de muchos años de torneo federal y es la primera vez que les toca jugar esta instancia y nunca ha jugado otras categorías. Entonces, porque uno piensa, bueno, no sé, ponele, para los jugadores por ahí también, para tus jugadores, no sé si había alguno que ya les había tocado definir, pero decís, es nuevo, ahora que el club ya haya jugado Liga Nacional, que le haya ido bien en Liga Nacional en su momento, que haya jugado esta categoría, que haya ascendido hace algunos años, ¿y te empuja en algo? ¿En el clima del club, en la atmósfera? Empuja a los jugadores, porque no, el 100% de mis jugadores, en realidad el 90%, porque lo cuento a Mario Gersetti como un jugador que no estuvo, pero que siempre terminó estando, hasta lo último con nosotros, nunca había jugado esta etapa o estas definiciones. Y quizás ellos podían tener el peso de decir, listo, qué difícil jugar esta etapa, pero los respaldaba en el club en el que estábamos,
porque un club grande, un club que empuja, un club que imponía respeto cada vez que íbamos a jugar contra Derqui, hasta con el mismo River, que nos tocó eliminarlo el año pasado, lo volvimos a eliminar este año, contra otros clubes que quizás basquetbolísticamente no tienen tanto recorrido y tanto nombre como Central, a los jugadores los respaldaba, porque les decía, listo, viene Central, pese a que ellos... dentro de su corta trayectoria como jugadores no han estado en estas etapas ni en categorías superiores. Te hago la Pipu pregunta porque me la manda Pipu Cerorena, que está ahí firme, que me dice ¿qué porcentaje de revancha tiene este ascenso con el partido perdido contra Temperley? Muy grandísimo, la verdad que fue algo en su momento que no merecíamos, por lo que te digo, por cómo es el básquet, porque lo que volvemos a hablar, eso fue lo más parecido a una definición de lo que estamos hablando del fútbol, del mata-mata, porque fuimos a un partido en cancha neutral, cuando habíamos hecho un torneazo. Sí, fue tremendo eso, ¿no? Tal cual. Y aparte cómo se dio aquel partido. Sí, fuimos ganando siempre, dominándolo y lo perdimos los últimos 30 segundos contra un equipo que en una serie a 3 o 5 juegos nos hubiésemos llevado. Martín, ¿cómo se prepara el deportista para la frustración? Digo, porque para la victoria estamos preparados por naturaleza, digamos, todos sabemos. Hay malos ganadores igual, ¿eh? También hay gente que no sabe ganar, pero bueno, uno disfruta del triunfo. Pero los golpes, ¿cómo los asimilás? Como en su momento como jugador y ahora como entrenador. Pues te tocó pasar una fea el año pasado, lo decías recién, llegar muy lejos y quedarte en la puerta. Es lo que nos va armando capas y te va armando uno tiene que saber convivir con eso, porque no existe el jugador que haya ganado más de lo que haya perdido, no existe. Todos hemos perdido más de lo que hemos ganado. Y es lo que a vos te va forjando como jugador, como persona, para todo lo que va a venir. Y como entrenador, en mi caso, después de haber perdido contra el Talar en el Federal pasado y haber estado un pasito. Y yo lo único que me propuse para este torneo era, más allá de que mis jugadores yo le iba tirando pequeños objetivos, mi objetivo era superarme lo que hicimos en la temporada pasada. No era ascender, no es salir campeón. Era superarme, listo, quiero ir un paso más. Y cuando lo llegamos y lo pudimos concluir, listo, lo logré, bueno, ahora vamos a ir por todo, pero también tenía varios jugadores, el 60% del plantel, el 70% que yo tuve el año pasado, también había pasado por esa situación de haber quedado eliminado, de haber llegado hasta ahí, listo, ya lo había vivenciado. Listo, ya está, ya perdimos, vamos ahora y aprendamos de eso y vamos a volver a intentarlo y vamos a ver si lo podemos superar. Y lo superamos y llegamos a esto. Creo que la derrota y la frustración a uno lo tiene que ir fortaleciendo siempre para lo que viene y hay que aprender a convivir con eso. Viste que en el deporte, en general, hay deportes más esquizofrénicos y otros más pacientes, pero generalmente sirve el que gana. O sea, el que gana es un fenómeno. De hecho, nosotros te entrevistamos ahora porque ascendieron, no te entrevistamos el año pasado cuando perdiste. Digo, hay mucho de, qué fenómeno este flaco porque ganó. Sí. ¿Cómo hace para que el mensaje sea otro? Para que tus jugadores entiendan otra cosa. Viste, hace un tiempo en realidad, fue noticia Guardiola porque no se sacó la medalla del segundo puesto. Es decir, porque valió, llegamos hasta acá, perdimos, sí, pero hay mucho esta lógica de me saco la medalla, pues solo sirve ganar. Vos, por lo que decís, tenés otro mensaje. Sí, fundamentalmente yo lograr y que ellos tengan las cosas claras y saber que no solo el que cumple... A ver, este equipo de Pérfora, pese a no haber ascendido, los chicos y el club ha quedado en la historia y han hecho un laburo enorme y todo de una satisfacción grandísima. Somos 110 equipos y los 110 equipos entran con la mentalidad y con el objetivo de que solo si va a tener un buen torneo los dos que ascienden. Es como que pierden 108 equipos, están frustrados. Sí. Me parece que no. Me parece que diferentes equipos entran con distintos objetivos, con distintas realidades. Nosotros entramos con una realidad de un equipo que ya venía de haber estado cerca de luchar un ascenso, de ganar un prefederal bien, estábamos sólidos como grupo, como equipo. Bueno, listo. Yo ya sabía que tenía eso y sabía que íbamos a competir. Pero tampoco les di el mensaje de que vamos a ascender. Si no nos servimos. Sí. Si no nos servimos, le digo, vamos pero a poco. Me imagino que, no sé, con todo el respeto del mundo, el técnico de Luciano se sienta con los dirigentes y por ahí no se ponen tan inquietos si el equipo no asciende. No, tal y en cual. Central los dirigentes
por una cuestión de traslado de lo que piensa la gente, digamos, Central es un club así, ¿no? Con la comparsa es así, con el básquet así. Sí. Hay que ganar. Tal cual. Es aprender a convivir en el club que estábamos. Yo se los dije el primer día, ahora justo me lo nombraste a Luciano. Luciano ganó este torneo, ellos jugaron contra River, declararon ese día que jugaron con River de local, día no sé qué, de interés municipal, porque venía River a jugar, para ellos fue una fiesta, quedaron afuera, los dejó afuera, pero así todo, ellos tuvieron un gran torneo, quedaron muy contentos. Pero yo también les intento hacer ver a los chicos que no tenían una gran trayectoria, que no eran ganadores, que estábamos en Central. No es lo mismo estar en Central que estar en el Luciano. Entonces, a la gente de Central, nosotros nos costó hasta las finales o hasta la serie anterior, capaz llenar el estadio y convencer a la gente y que crea y decir, che, otra vez, estamos volviendo de nuevo, estamos acá de nuevo. Nos costó un montón, nos costó mucho trabajo. Y esos, lógicamente, se lo tienen ganado porque se dieron cuenta y asimilaron en el lugar en el que estaban. Antes de que te vayas, me gustaría preguntarte por algo que está vinculado al básquet, pero que no tiene nada que ver con el tema, pero se ha hecho o ha sido noticia por dos cosas para mí espectaculares. Sebastián Vega, que es su éxito deportivo, porque es un fenómeno, evidentemente, tal cual. Y además por el mensaje que él ha dado, como basquetbolista, como no gualeguaychuense, pero casi. ¿Qué te pasa con eso? Cuando lo ves en las dos cosas, en que rompiéndola en el básquet y rompiéndola fuera de la cancha. Totalmente. La verdad que un ejemplo. Lo de Seba es un ejemplo de vida, un ejemplo de superación, haber llevado esa bandera y poder sacar adelante en su carrera para lograr lo que está logrando hoy día, la verdad que es admirable. Como vos decís, gualeguaychuense, nosotros lo cruzamos, viene en su receso o cuando tiene semanas libres va a entrenar con nosotros. Capaz que termina en Central en algún... Seguramente, no te digo esta temporada, que ojalá así sea, lo difícil, pero seguramente... Sería como la vuelta de Paredes, más o menos. Claro, seguramente sea así tarde o temprano, porque él lo ha manifestado, pero la verdad que es un ejemplo de superación, un ejemplo... Para todos los chicos y para el deporte en general. No hablo solamente del básquet, sino del fútbol, de cualquier deporte, creo que... ¿Cuál machista es el básquet? No creo que tanto como el fútbol, pero lógicamente que sí. A ver, a nosotros nos toca muy seguido que nos cobren árbitras mujeres. ¿Viste? Y es complejo. Y es complejo porque uno lógicamente debe tener ese respeto, pero también es como que a veces escuchas, nos viene a cobrar una chica, una mujer, ¿viste? Entonces es como que... Es tremendo, ¿viste? Como que cuesta. Sí, pero yo lo planteaba hoy a la mañana, digamos, porque Sebastián con todo esto yo le decía... Lamentablemente, como sociedad, emparentamos mucho las cosas o la visibilidad de las cosas a partir del éxito. Probablemente su discurso inclusivo y rompiendo esas barreras que tienen los deportes en general, porque es verdad, el fútbol es más cerrado todavía, pero el básquet también lo es. Tiene otra resonancia a partir de su éxito deportivo. El tipo sale campeón de la Liga Nacional, es una bestia, entonces no es lo mismo que lo diga él a que lo diga otro. Pero digo, ¿cómo pasa que en el básquet... que hay un solo jugador que es homosexual? En el fútbol no hay jugadores homosexuales en la Liga Argentina. No hay ningún jugador de rugby en la Argentina que... Digo, ¿qué tema que...? Claro, que yo creo que él debe ser ejemplo a tratar de impulsar a todos esos chicos, porque capaz que él, aparte él demostró que deportivamente se autosuperó también a raíz de esta expresión o de cuando se manifestó. Porque él no tuvo más lesiones, le empezó a ir bien, empezó a triunfar en Boca. Entonces también... Se liberó, digamos. Claro, se desahogó, se sacó algo que tenía ahí adentro y que no lo dejaba hacer él. Sin duda no lo dejaba hacer él. Y como vos decís, no creo que en el fútbol, en el rugby o en todos los deportes, o sea, él sea en el automovilismo, en todo el único referente. Entonces, me parece que es algo que debemos ir superando, que debemos ir que esté naturalizado, naturalizado en el deporte, como debe ser, y que sea un ejemplo, la verdad que sea un ejemplo, y ojalá que no sea algo que ate a que chicos tengan que dejar alguna actividad o chicas tengan que dejar alguna actividad por
porque no se pueden expresar o porque no pueden sacar eso que tienen adentro. Gracias por venir, felicitaciones por lo que lograste, nos alegra muchísimo por vos, por Central, por los dirigentes de Central, a quien les mando un abrazo enorme, porque sé el esfuerzo que hacen quienes están ahí todos los días para que el club esté como está, que está espectacular, así que realmente me alegra mucho lo que les pasó y bueno, ojalá se cierre bien, se cierre con el mayor de los éxitos, pero bueno, el objetivo ya está, así que a jugarlo tranquilo. Tal cual lleva, bueno, gracias por la invitación, gracias por tus palabras, la verdad que sí, la satisfacción es enorme, no solo la mía, sino de todo el grupo de trabajo, dirigencial, de la gente, de todo lo que anda atrás, el poder que de nuevo Gualeguaychú lo tenga Central ahí en esos planos, nos va a hacer crecer un montón nuevamente, ojalá, porque recordemos que también el club, yo vine hace 11 años, el club fue en la peor etapa de su vida, en quiebra, y hubo que arrancar de cero, y hubo que volver a remarla, y se logró un ascenso, y hubo que volver atrás porque la pandemia nos volvió a golpear, y ahora volvimos, y bueno, ojalá que, como me dijeron ellos, sea por muchos años, ahí estemos y nos podamos sostener mucho tiempo en la categoría. Ojalá que sí, Martín, gracias por venir. Martín Pascal, entrenador de Central Entrerriano, recientemente ascendido, en la víspera de una final de este torneo federal, pasó por la mañana Ahora o Nunca, 11 para las 12 en toda la República Argentina, el cierre del programa en un ratito. La actualidad, la política, el deporte, el espectáculo, todo pasa por Ahora o Nunca.